Buenos días. Damos inicio a nuestras conferencias magistrales dentro del 26º Congreso Internacional Avances en Medicina. A continuación, me permito presentar a las autoridades que nos acompañan en este momento. El doctor Felipe de Jesús Bustos Rodríguez, presidente ejecutivo del 26º Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2025. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Al doctor Sharad Irrani, nuestro conferencista magistral, y el doctor Mauricio Alfredo Ambriz, vicepresidente ejecutivo del 26º Congreso Internacional Avances en Medicina. Cedo la palabra al doctor Felipe de Jesús Bustos Rodríguez, presidente ejecutivo del 26º Congreso Internacional Avances en Medicina 2025. Buenos días, gracias a todos por su tiempo. El doctor Sharad Irrani es el director ejecutivo del Instituto de Ciencias Computacionales de Salud de la Universidad California en San Francisco, que está desarrollando la capacidad informática de investigación de nueva generación. Anteriormente fue director ejecutivo de Ciencias de Datos. El doctor Irrani es un ejecutivo de tecnología con gran trayectoria y pionero en el uso de la Big Data. Le cedemos la palabra al doctor para su gran ponencia. Buenos días a todos. Ojalá supiera español. Siento mucho tener que presentar en inglés. I notice it is a very rich program in this conference with a lot of medicine being discussed. And I'm a technologist that works in the University of California, San Francisco. So I will take AI and technology view to today's subject of precision medicine. Y todo lo que esto conlleva en el ámbito médico. En la medicina de precisión no creemos que hay una línea que separe lo que es la investigación y la parte académica. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara y nosotros también en la Universidad de San Francisco en California vemos oncología, neurodegeneración, enfermedades raras. También padecimientos o enfermedades psiquiátricas y trasplantes, entre otros. Y tenemos al paciente, y al paciente por debajo de su piel es lo que normalmente no observamos. Y nosotros tenemos este diagrama de hace unos años desarrollado por Susan Denman-Hellman y Keith Yamamot, así como otros autores de la Academia Nacional de Ciencias. Con este diagrama, y ellos como académicos vemos el orden de seguimiento con la línea del tiempo de medicina de la precisión. Obama hace 4 años después de la presentación de este artículo, lo denominó ya como una ley, la ley del avance médico y de la medicina de precisión. Entonces tenemos esto como redes centrales. Esto fue la base o el cimiento para la inteligencia artificial. Permítanme decirles a qué me refiero. La medicina de precisión, como les comentaba, va más allá de solamente ver al paciente por encima, va más allá de lo que es el tejido, baja diferentes niveles y tenemos diferentes mediciones médicas para reflejar exactamente qué es lo que está pasando en el cuerpo humano. Y estas destrezas que tienen que ver con células, también conceptos van de la mano con la tecnología. No solamente es la inteligencia artificial, sino que se conforma de 4 partes. Este es el pensamiento más reciente. La IA no solamente son modelos de lenguaje, sino también lo que ya ha existido durante mucho tiempo con modelos cuantitativos y lo que esto
incluye. También tenemos redes que tienen que ver con conocimiento. Si ustedes pensaran, como mencionaban los autores, genoma o genes hasta un nivel dado. Tenemos 21 pacientes, por ejemplo, que llegan con alguna lesión cerebral. Esos son datos, así que tenemos el conocimiento que se puede transformar en datos. Los datos, por ende, son sumamente importantes. Y luego tenemos el razonamiento, que va más allá de la IA. Tenemos el factor humano y el pensamiento humano a la hora de plasmarlo en una fórmula. Vamos a tener la lógica, y la lógica es la que tomará el control. Y por último, pero no por ello menos importante, vamos a ver la tecnología computacional. Cuando hablamos de medicina de precisión, los datos son miles de veces mayores a lo que hacemos en investigación. Hay problemas, muchos problemas, y todos estos problemas matemáticos deben de ser solventados, deben de ser solucionados. Esto es lo que hacen los investigadores, los académicos. Nuestras plataformas computacionales incluyen a sistemas médicos, pero no siempre estos sistemas están listos ya. Entonces nos estamos adaptando, todos nos adaptamos para esta nueva era computacional. Estas escalas empiezan a nivel genoma, vemos los modelos moleculares que incluyen la biología y la química, y no debemos olvidar la química, dado que queremos hacer una intervención en algún momento y tenemos modelos celulares que llegan hasta el tejido humano, luego todo el humano, y luego esto se traslada a toda la población. Esto viene siendo salud pública, y en relación viene siendo el santo grial. Si tú quieres crear un gemelo digital, que son palabras muy mencionadas, por lo menos en Washington, Estados Unidos, tendríamos que entender primero la estructura celular de dichos pacientes. Podemos hablar desde la perspectiva de proteínas o celular, si eres especialista en esas áreas, y puedes entrar en cualquiera de estas capas o niveles. Pero hay que entender las interrelaciones y estos cortes transversales que unen unos con otros. Por ejemplo, tenemos el gen MOCBG, está conectado con fibrosis. Entonces, esto es un buen inicio. ¿Cómo podríamos encontrar la cura? Tendríamos que ir o cruzar a través de estos niveles o capas para hacerlo transversal. Permítame darles más ejemplos de lo que los científicos están haciendo en la actualidad. El doctor Jimmy Yi está liderando a un equipo de profesores de 4 universidades en California. Y lo que ellos quieren hacer, de hecho lo están ya llevando a cabo, es funciones proteicas, y son modelos fundacionales en base a proteínas. Entonces hablan de diferentes datos secuenciales a nivel genoma para ver cuáles son los patrones que sigue. Y luego, dada una función proteica, terapéutica, digamos, para un padecimiento, y dada esta función, se puede generar una secuencia proteica. Esta secuencia de las proteínas va a ser la mejor manera de alcanzar la función de la proteína para la cual fue diseñada. Y podríamos ver qué está pasando entre el genoma y el fenoma, y estos son las áreas grises, digamos, como se consideran aún en la actualidad, genoma y fenoma. Entonces, la doctora Cristina Theodoras, con un modelo de inteligencia artificial que se llama formador de genes, lo que el gene former o formador de genes empieza con información de transcripción, transcripcional, y luego genera una estructura en base a la cual puede designar si va a ser un modelo con algún padecimiento o sano, y luego puede hacer los mockouts. Estos son modelos genómicos para generar compuestos y predecir lo que podría evitar contractilidad a nivel del músculo cardíaco. Y como
ha llevado a cabo una gran cantidad de estudios. Y algo que también es interesante en relación a la doctora Theodoros, que ya ha estado en la revista Times muchas veces el año pasado, es poner atención muy cercana a los pasos para poder mejorar el desempeño computacional, dado que este tipo de problemas a veces se van de las manos, se salen del control, pero ha puesto ella mucha atención concienzuda al desempeño computacional para poder resolver matemáticamente hablando cada una de estas situaciones, y luego puedes entrar con las ciencias moleculares. De otra manera, la computadora nunca va a solucionar nada para ti. O sea, hay que plasmarlo en modelos basados en la inteligencia artificial. La doctora Susan Lynch empieza con el microbioma y lo combina con metabolitos, que esto es obviamente muy importante para saber qué es lo que está pasando en la expresión del gen y cómo se absorben los medicamentos. Y entonces tiene medicina de precisión para poder entender este proceso. Y tenemos la microbiota, que puede ayudarnos a predeterminar el nacimiento. Entonces, esto a nivel de salud materno, la salud materna a la hora de poder generar vida. Y también entender las alergias potenciales desde el microbioma hasta la presentación del paciente. O sea, empezando desde el principio. El neurocirujano Eric Chan, mundialmente reconocido, habla ya a nivel tisular. Se va al tejido humano con una gran cantidad de información de señales neurológicas por paciente, en paralelo con modelos que ha generado. Así puede transcribir las ideas y pensamientos de una paciente. Esta paciente puede estar paralizada, sin embargo, sus pensamientos pueden ser plasmados en movimientos desde y hacia el paciente. Y este ya se ha mencionado y presentado en formatos y plataformas de noticias alrededor del mundo, y este es un campo muy importante. Pero hay oportunidades más allá de lo que hemos mencionado. La enfermedad espacial es la frontera en el horizonte, es ir capa por capa, qué es lo que nos informa o puede relatar la biología. El doctor Eric Topo de San Diego tiene trabajos en este campo y ustedes pueden encontrar esta información. Lo pueden encontrar, es uno de tantos artículos muy interesantes, es solucionar los problemas más difíciles. Lo que está pasando en la actualidad, sin embargo, es que cuando tienes muchos compuestos de los cuales elegir, tenemos aquí el tercer punto en la pantalla, tienes que empezar a ver cuáles son las soluciones pertinentes de cientos de millones o miles de millones y reducirlo a 100 o a 10, de millones o billones a 10, o los compuestos más interesantes. Puedes hacer predicciones matemáticas, también puedes pronosticar la eficacia de la similitud molecular. No es nada más contar átomos, es un nuevo campo de acción en el cual se está viendo ya movimiento. Entonces, inteligencia artificial también se puede aplicar a cirugía real como ablación cardíaca. Hay empresas que se están enfocando en esto. Yo participé con una de estas empresas para tratar de pronosticar dónde se puede hacer la ablación más oportuna en tejido cardíaco, porque el resto, en una gran cantidad, sufriría ablación sin necesidad. Es una reestructuración celular por medio de analítica. Ahora, enfermedades raras, todo el mundo sabemos esto. La medicina de precisión está tratando de identificar cuáles son los síntomas para entenderlas mejor. Hablemos a continuación de la tecnología. Como les decía, la noción de una inflamación es el medio por el cual podemos entender qué está sucediendo. En primer lugar, piensas en la capa de integración que está en la parte superior. Esto es lo que hace que la tecnología ayude a los investigadores para que echen mano de la información obtenida. Tenemos metadatos, tenemos muestras y también vamos a hablar más adelante sobre cómo se interconecta la información. Luego tenemos los modelos, estos modelos de IA, y veamos genes y biología estructural
la cinética molecular y todo esto llega hasta nivel de célula. Y vemos el proceso, o los procesos, mejor dicho, del lado derecho. Y este es el razonamiento. Necesitamos modelos para el razonamiento, dado que la IA por sí sola no puede razonar. Luego tenemos estas bibliotecas que dan apoyo a lo que está por encima, son las librerías de software, y tenemos diferentes estadísticas y matemáticas involucradas para generar un modelo computacional con ecuaciones relacionadas con la célula humana que nos lleva hasta diferentes tipos de IA, hasta el razonamiento nuevamente. Se necesita todo esto. A la hora de resumir, podríamos llamarlo ciencias de datos, data sciences. Entonces, no estamos hablando de algo nuevo. Si puedes encontrar la relación entre MOC 5B a nivel genómico, va a tener también la relación con otro, y esto sería conocimiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegamos a entender esto? Porque hay muchos puntos, digámosle así, de conocimiento que se han unido para poder llegar a esta conclusión basada en el conocimiento. Ahora tenemos la información para usuarios y para desarrolladores de software, que son aquellos que trabajan con ciencias de datos. Si quieres tener perspectivas mucho más profundas, necesitas escribir códigos, y la programación es sumamente relevante aquí. Las herramientas actuales han mejorado en gran forma. En la Universidad de San Francisco, en California, tenemos estos datos estructurales para más o menos 7 millones de pacientes desde la década de los 80, y tenemos notas clínicas. Estas notas clínicas van más allá de lo que es poder cobrar a un paciente y tenerlo registrado. Tenemos a un doctor sentado frente a un paciente con 7 millones de estas reuniones, digamos, entre paciente y doctor, que nos llevan a esta base de datos y pueden entender lesiones o daños al principio del padecimiento, y también genómica para pacientes, sobre todo de orden oncológico. Y también vamos a hacer preguntas a lo largo y ancho de todo este programa, y todo esto ha sido certificado ya como un formato utilizable. Entonces, al principio no era así, pero después de ciertos meses puedes ir recabando información, y si ustedes ya cuentan con esta base, pueden iniciar. Aquí se tardó un poco más porque se empezó desde cero. Tenemos también open source, que viene siendo código abierto, así que, o de acceso abierto. Y los centros médicos deben de tener esto, como el nuestro y el de ustedes. Así que ustedes son el líder en su campo, así que tendrían que identificar cuál es el código abierto que más les conviene. Nosotros trabajamos con las 6 universidades de California, centros médicos, con nuestra data estructurada, y vamos a recabar más y más información para poder tener más de 15 millones de datos cuando ya hayamos retirado las exclusiones. Así que esta viene siendo una red de conocimiento que va incluso hasta proteínas, expresiones epigenómicas y todo lo que tiene que ver con la presentación de paciente o de la paciente, y factores exógenos como es el entorno, patógenos, bacteria, y conecta todo. Esta es una red que conecta todo. Tendríamos que pensar en Spock, que se ha extraído de 40 y tantos datos públicos como Gamble, CIDR, y también ontología de enfermedades, con una gran cantidad de entidades de 56 tipos. Hablamos de vías patológicas, proteínas, efectos adversos o efectos secundarios, y cientos de miles de interconexiones entre ellos. Y solamente para divertirnos un poco, tenemos este diagrama que en febrero del 2020 el doctor Neville Kongren hizo la secuenciación del COVID-19, SARS-CoV-19, y lo que hizo, SARS-CoV, y lo que hizo fue diseñar este esquema humano con la proteína y con la red Spock. Podemos observar que en marzo del 2020 nos permitía ver este tipo de tormentas con vasoconstricción, que quiere decir dificultades respiratorias y también posibilidades de medicamentos
para marzo de 2020 ya lo hicimos visible, pero casi todo se convirtió en una realidad unos meses después. Y esto es lo que la tecnología puede hacer por ti. Nosotros tenemos neurodegeneración y esto es lo que hacemos en la clínica. Tenemos el clínico que, por ejemplo, observa una de las condiciones más probables que podría tener este paciente. En la parte central vemos diagnósticos diferenciales, esclerosis múltiple, por ejemplo, y la glicoproteína y el anticuerpo que se ven destruidos vienen siendo las dos condiciones más probables que está sufriendo o padeciendo este paciente. Basado en esto, el doctor o la doctora deciden qué hacer, cómo proceder y qué medicamentos utilizar. Este es un ejemplo de la red de conocimiento llevado ya a la clínica. En conclusión, permítanme hablarles sobre los principios que son tan importantes para permitirnos entender los desafíos que presenta la IA para la medicina de precisión. Nuevamente, tengo esta perspectiva tecnológica. Todos los datos están conectados de una manera u otra. No debería tomarles mucho tiempo tener lo que es el historial médico de 100 o de 25,000 pacientes oncológicos y entrar de lleno a investigación para ver cuál es la frecuencia de este alelo o de esta mutación o también medicamentos similares. Así que son estas preguntas que se le hacen al sistema para obtener información que se pueden hacer en cuestión de segundos. Es un principio muy sencillo, como el Big Data, el Big Tech o gran tecnología. Entonces, los datos no solamente son datos, este es el tercer punto aquí en la pantalla, sino se puede hacer una búsqueda inmediata y real en redes o en nuestra plataforma. No podría ser fácil. No podría hacerse fácil si no tuviéramos toda esta base. Y también tenemos los servicios que pueden darle un retorno a los investigadores. Por eso tenemos esta capa o nivel de integración y capacitación. Esto marca la diferencia. El cuarto principio tiene que ver con la dimensión de la medicina de precisión. Esto quiere decir que puedes tener 1,000 millones de compuestos que observas o 100,000 millones de posibilidades de proteínas con diferentes enlaces, interacciones, despliegues y deberían de tener la capacidad de solucionar estos problemas dado que los datos ya están integrados y tenemos de Tier 1 o capa 1 que son modelos experimentales y no podemos esperar que todo esté completamente establecido. A veces podría tomar más de 10 años. Debemos de poner a prueba ya nuevos modelos de la IA y lo debemos de hacer a la brevedad. El último punto que quiero comentarles tiene que ver con esta identificación y certificación. Son sumamente importantes. Hay que saber identificación y hay que también entender cuánto se puede almacenar, cuánto se puede guardar y cuánto se debe desechar. Esto es parte de los más grandes desafíos que tenemos en la medicina de precisión. Muchas gracias por su atención. Agradecemos profundamente la distinguida participación del Dr. Sharat Israni en este evento. Solicito al comité organizador hacer entrega de su merecido reconocimiento.